Como Iglesia Católica celebramos hoy 22 de febrero la fiesta de la Cátedra de San Pedro, una celebración que se remonta al siglo IV, cuyo sentido es honrar al primado y autoridad del apóstol Pedro, el primer papa de la Iglesia. Cátedra significa enseñanza, y entonces cuando hablamos de la Cátedra de San Pedro significa que es la enseñanza del Papa, que lo hace como cabeza visible de la Iglesia y que su enseñanza siempre será algo que involucra a toda la comunidad cristiana católica. Por lo tanto, cuando hablamos de la Cátedra de San Pedro, estamos hablando de que reconocemos al Papa como maestro universal de la fe, de la moral, de las costumbres. En una fecha como hoy, reflexionamos acerca del singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. Lo más importante es recordar las 4 notas características de nuestra Iglesia católica, que es una, santa, católica, apostólica. El Papa garantiza la unidad de la Iglesia, fue el querer de Cristo, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Entonces es la Iglesia de Cristo, pero que el Señor pone al cuidado de ella una persona dentro del grupo de los apóstoles que fue Pedro y que ha tenido la sucesión a lo largo de la historia. En el marco de esta fiesta, el Papa Francisco nos invita a rezar para que la Iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y profesar las variedades de la fe y de moral transmitidas por los apóstoles. Es santa no porque los miembros lo seamos, sino porque tiene todos los elementos para que nosotros alcancemos la santidad. El deseo sería ese, que todos fuéramos santos, pero lo que hace la Iglesia es darnos los medios, la palabra, los sacramentos, el testimonio de tantos hombres y de tantas mujeres que a lo largo de la historia han vivido estas virtudes. Es católica porque es universal, es para todos, pero a la vez tiene unas características propias que la hacen que sea la misma aquí y en cualquier parte del mundo. Y lo último, que es apostólica, se refiere a que Cristo dejó en manos de los apóstoles el cuidado de la Iglesia y dentro de ese grupo apostólico nombró uno para que fuera la cabeza visible. Asimismo, en la Iglesia boyacense nuestro arzobispo nos regala una carta pastoral titulada «Porque creo en Jesucristo, creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica», una gran enseñanza para todos los fieles católicos de esta familia arquidiocesana. Tratamos de hacer en esta carta pastoral es darle la seguridad a nuestros cristianos católicos de que están en la Iglesia de Cristo. Es que la Iglesia de Cristo, lo dijo él mismo cuando le prometió a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros no pertenecemos a la iglesia fundada por una persona que de un momento a otro apareció como iluminada o que se le reveló algo y entonces fundó una iglesia. No, nosotros somos de la Iglesia de Cristo, mi iglesia, y la entrega al apóstol Pedro y a los demás apóstoles para su cuidado. En la fiesta de la Cátedra de San Pedro, agradecemos a Dios por la presencia del Papa Francisco en medio de todas las realidades que vive la humanidad hoy, así como la vida de nuestros obispos y sacerdotes de la Arquidiócesis de Tunja.